Las tasas hipotecarias están disparándose. Otro efecto colateral que hemos tenido del recorte de ayer es que las tasas hipotecarias están aumentando. ¿Qué significa esto para el mercado de la vivienda y los precios de las casas? Vamos a pasar a un gráfico que muestra cómo están las tasas hipotecarias en este momento o no necesariamente en este momento. Pero realmente quiero centrarme en lo que han hecho desde que la Fed comenzó a recortar tasas y de esto es de lo que estoy hablando. Han estado disparándose. No me refería realmente a la última hora o al último día, aunque han subido significativamente. Realmente me refiero a desde que la Fed comenzó a bajar las tasas. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pensemos en eso. La Fed está bajando las tasas por el mercado laboral más que por la inflación. Hacemos un experimento mental. Veamos qué pasó desde que la inflación de precios al consumidor o la economía estando sobrecalentada. Digamos, lo que estamos haciendo ahora mismo es un experimento mental y estamos diciendo, bien, veamos qué ha pasado desde que la Fed bajó las tasas y extrapolemos eso hacia el futuro. Y si esto sucede de nuevo, no hay certezas, solo probabilidades. Pero si esto sucede, ¿qué significa eso para la economía en general? ¿Qué significa eso para los precios de la vivienda? Y potencialmente, ¿qué significa eso para otros activos? Porque tenemos problemas en el mercado de la vivienda. Entonces, eso podría obligar a las personas a vender otros activos en su balance para compensar la disminución del poder adquisitivo percibido. Porque, de nuevo, al final del día, a menos que vendas tu casa, todas estas ganancias que tienes por la apreciación de la vivienda son simplemente en papel. ¿Está bien? Entonces, para ser específicos aquí, cuando la Fed o justo después de que la Fed recorta, las tasas son, y simplemente tomaremos el promedio nacional, realmente no saber cuál es la tasa del banco, no importa, usaremos el promedio nacional como un proxy para lo que están haciendo las tasas hipotecarias. No es que este sea el número exacto, así que vuelta en el 22 de septiembre. Así que el 22 de septiembre de 2024, 22 de septiembre. Supongo que debería decir el promedio nacional, ¿verdad? Alrededor del 6.21%. Está bien. Hoy estamos por encima. El 6.86. Así que la Fed ha bajado literalmente 100 puntos básicos mientras tanto. Y por cierto, mantengamos esto en foco también, porque la Fed ha bajado las tasas de interés en 100 puntos básicos para apoyar el mercado laboral, es decir, los EU, economía, al bajar las tasas de interés. Pero lo que ha sucedido es que las tasas de interés en realidad han subido, no en el frente de la curva, por supuesto, sino en el extremo largo de la curva. Y el extremo largo de la curva, las tasas a largo plazo, especialmente la de 10 años, diría que importan mucho más para la economía real que las tasas de interés a corto plazo. Aunque las tasas de interés a corto plazo impactan a las corporaciones y todas estas cosas, diría que la de 10 años tiene más impacto en la economía en general. Está bien. Así que lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué están subiendo estas tasas. Ahora, ustedes dirían, George, esto es obvio, es simplemente por la de 10 años. Quizás, obviamente, eso es parte de ello. Pero creo que hay más en la historia que solo la tasa de interés a 10 años. Déjame mostrarte de qué estoy hablando. Vamos a ir por aquí. Esto es de la Fed de Richmond. Y desearía que tuviéramos una fecha exacta. Creo que esto probablemente termine en 2023, pero podemos ver este diferencial está aumentando. Ahora, ¿qué es esto? Este es el diferencial entre la tasa del tesoro a 10 años y las tasas de hipoteca a 30 años. Las tasas hipotecarias a 30 años son el color más oscuro, azul oscuro o negro, y el rendimiento del tesoro a 10 años es el azul más claro. Entonces, verás, normalmente, y esto se remonta a 1990, están muy cerca, yo diría, están atados de la cadera. Es muy raro ver un gran diferencial. En la tasa hipotecaria a 30 años, normalmente están atados de la cadera, excepto desde que la Fed ha comenzado a hacer que, ustedes saben, el endurecimiento cuantitativo, así que están reduciendo el tamaño de su balance general. Ahora, si tuviera que hacerlo, y no sé cómo están reduciendo el tamaño de su balance general, asumo que realmente no están vendiendo nada.
Simplemente están dejando que los activos se vayan de su balance general. Así que, solo estoy adivinando aquí, asumiría que intentaron hacer esto primero con los valores respaldados por hipotecas. Si yo fuera la Fed, así es como haría el endurecimiento cuantitativo. Yo haría lo de los valores respaldados por hipotecas. Dejaría que esos se fueran del balance general primero. Porque, porque me preguntaría, ¿estoy impactando más o menos el mercado libre de hipotecas que el mercado libre de bonos del tesoro? Y para mí eso es algo obvio. Valores respaldados por hipotecas, sin duda. Entonces, lo que sucede con los valores respaldados por hipotecas es que hay dos componentes que están impulsando las tasas. Valores respaldados por hipotecas, es decir, hipotecas, el activo subyacente es el plazo, como dijimos, pero también el hecho de que va a haber una compresión del diferencial cuando la Fed está comprando, porque simplemente están comprando a cualquier precio, ¿verdad? Así que tienes las expectativas de crecimiento e inflación, absolutamente, pero ese diferencial va a disminuir teóricamente, o las probabilidades son que el diferencial va a disminuir cuando la Fed esté comprando, porque ellos proporcionan este respaldo, por así decirlo. Es un poco diferente con los bonos del tesoro, porque realmente no hay un riesgo de incumplimiento allí, pero dejaremos eso para otro tema. La conclusión aquí es que si están vendiendo valores respaldados por hipotecas, entonces esperarías que el diferencial entre los dos aumente, porque no solo estamos lidiando con las expectativas de crecimiento e inflación, sino que también estamos tratando con el riesgo o el aumento del riesgo de incumplimiento, ¿verdad? Porque ahora de repente, si está en el balance de la Fed, no les importa el incumplimiento, pero si estos valores respaldados por hipotecas están en el balance del banco, bueno, adivina qué realmente se importa sobre el incumplimiento de la hipoteca subyacente y por lo tanto van a tener que ser compensados por el riesgo adicional, la prima de riesgo además de las expectativas de crecimiento e inflación, donde no tienes esa prima de riesgo con los bonos del tesoro. Así que esa sería mi primera explicación de por qué estamos viendo este aumento en el diferencial. Pero creo que el mensaje general que estoy tratando de comunicar es, solo porque la Fed esté bajando las tasas no significa que las tasas estén bajando. Es decir, solo porque estén bajando en el extremo largo, no significa necesariamente que las tasas en el extremo largo también estén bajando, incluso si eso es lo que quiere la Fed. Entonces, ¿qué significa eso para el mercado de la vivienda? Bueno, para determinar lo que esto significa de cara a 2025, creo que tenemos que mirar lo que ha estado haciendo el mercado de la vivienda. En los últimos meses, quiero decir, esto es algo a lo que realmente no le he prestado mucha atención, porque hay tanto sucediendo mucho más en el macro global. Así que todo esto está impulsado por el mercado, ¿verdad? Quiero decir, si miramos a los EU, en general, empecemos por ahí. Está bien, es cierto que los precios han bajado ligeramente, pero definitivamente son más altos de lo que estaban en este pico o uno de los picos de 2022. Así que estamos mirando el mercado de la vivienda. En los Estados Unidos en general, ¡bam! Ahí lo tienes. Pero se vuelve un poco más matizado cuando entras en las ciudades específicas. Quiero decir, como ejemplo, mi suposición es que Tampa está muy abajo, no mucho, prácticamente plano. De acuerdo. Veamos, tenían a Austin. Sé que eso estaría muy bajo. Veamos Dallas. Está bien, un poco abajo desde este pico en 2022. Veamos Phoenix. Supongo que eso está un poco abajo. Oh, eso está abajo, bastante significativamente. Así que aquí está nuestro pico en 2022 y ahí es donde estamos ahora. Así que Phoenix está abajo, el más hasta ahora, sin duda. Seattle, supongo que está abajo. Sí, Seattle está abajo, ¿Qué más tenemos aquí? Ojalá tuviéramos Austin. Estoy seguro de que ustedes han seguido las noticias sobre eso, pero Austin sé que está siendo muy golpeado. Boston, San Francisco probablemente están abajo. Sí, sí, muy abajo. Denver probablemente está abajo, supongo. Sí, poco. Portland, supongo que está abajo. ¿Está Portland abajo? Es un poco difícil de ver. Sí, Portland está un poco abajo. Las Vegas, supongo que está abajo. Eh, apenas, yo diría que eso está plano. Así que ves, mi punto aquí es que cuando el mercado inmobiliario en general comienza a caer
empieza con los submercados. Quiero decir, vimos esto en 2007, 2008. No estoy diciendo que el mercado de la vivienda vaya a colapsar hasta ese punto, pero sí estoy diciendo que cuando estos ciclos caen, rara vez el 100% de los mercados colapsan al unísono. No estoy diciendo que los precios de la vivienda en general vayan a bajar nominalmente en 2025, pero sí estoy diciendo que si el ciclo ha comenzado, así es como generalmente se ve. Y además, si seguimos viendo que la Reserva Federal hace un endurecimiento cuantitativo, probablemente continuaremos viendo que el diferencial se mantenga muy grande o en realidad creciendo dependiendo de cuánto endurecimiento cuantitativo estén haciendo con el Tesoro a 10 años y las tasas hipotecarias. Entonces la pregunta se convierte en, bueno, ¿qué pasa con el Tesoro a 10 años? Si lo estás viendo a través de la lente de las tasas hipotecarias y cómo están impactando el mercado de la vivienda, bueno, entonces lo que tienes que hacer es, tienes que decir, ¿es tu caso base que el Tesoro a 10 años baja o sube hacia 2025? Esta es una pregunta interesante. Podría argumentar ambos. Quiero decir, mi caso base es que al final de 2025 las tasas estarán más bajas en el Tesoro a 10 años, pero puedo ver perfectamente cómo pueden subir entre ahora y entonces, porque eso es lo que hacen cada vez en el ciclo. Como he señalado esto muchas veces, pero creo que vale la pena repetirlo. Si miramos esto, este es el Tesoro a 10 años. Si miramos esto volviendo a 2007, puedes ver si hacemos un acercamiento a este marco de tiempo, justo aquí, ¿dónde o está? Tesoro a 10 años. Y si no puedes ver esto, esto es marzo de 2008. El Tesoro a 10 años estaba alrededor de 3.3 y subió hasta 4.25, así que casi 100 puntos básicos desde marzo de 2008 hasta junio de 2008. Así que escucho a mucha gente en línea hablar sobre cómo el movimiento en los bonos del Tesoro desde que la Reserva Federal comenzó a bajar las tasas es totalmente sin precedentes. Y esto significa que la Reserva Federal está perdiendo el control a lo largo de la curva, y es por toda la oferta que está entrando debido a los déficits. Y para mí, ese no es un muy buen argumento porque, mira, quiero decir, ¿sucedió esto al mismo tiempo? ¿Que la Fed bajaba las tasas? No, pero todavía está dentro del ciclo en sí. Es muy común ver que el bono del Tesoro a 10 años suba 70, 80, 90, 100 puntos básicos. Y ten en cuenta que hizo esto durante la recesión. Estados Unidos, eso es lo que representa la parte sombreada, la recesión oficial. Pero recuerda que el NBER no declaró recesión hasta diciembre de 2008 y dijeron, oh sí, por cierto, hemos estado en recesión desde enero de 2008, el año pasado. Simplemente no te lo dijimos. Así que durante este periodo no hubo recesión, ¿verdad? Así que si estuvieras viviendo en los mercados en, digamos, abril de 2008, no había recesión. En ese momento, porque el Enver aún no lo había anunciado. Así que estás sentado ahí pensando, oh Dios mío, mira cómo sube el IPC debido a la inflación persistente. Y, oh Dios mío, la Fed está perdiendo control a lo largo de la curva. Y, oh Dios mío, la Fed está bajando las tasas demasiado rápido y está sobrecalentando. Está sobrecalentando la economía. Y luego otras personas han estado diciendo, bueno, no sé, podríamos estar en una recesión en este momento. Y luego la respuesta sería, por supuesto, no estamos en una recesión, tenemos un crecimiento del PIB real positivo. Por supuesto que no estamos en una recesión. El desempleo es históricamente muy bajo en este momento. Literalmente los mismos argumentos que estarías escuchando ahora mismo. Así que, de nuevo, mi punto no es decir que el rendimiento del tesoro a 10 años va a bajar de manera definitiva, sin lugar a dudas. Y vamos a tener un gran colapso y una recesión, bla, bla. Esa probablemente sea mi suposición básica, pero eso no significa que así es como va a suceder. Podría ser absolutamente diferente esta vez. Pero estoy diciendo, solo porque veamos el rendimiento del tesoro a 10 años subió 80 puntos básicos, o lo que sea que haya subido desde que la Fed comenzó a bajar las tasas, no significa necesariamente que sea sin precedentes. Esto es algo que nunca hemos visto antes. Y por lo tanto, tenemos que concluir que esta vez es diferente